de este tiempo que ha sido difícil para muchos, para todos, yo pienso un tiempo de aprendizaje, el que usted haya escogido un taller de hijos me parece que es algo de valorar. Si yo pensaba, yo decía, porque pueden haber otros talleres que la gente dice, no, las finanzas, pero cuando nosotros escogemos este taller es porque en sí estamos poniendo en primer lugar a nuestros hijos, los seres que Dios nos dio, los que tenemos que cuidar. Entonces yo de verdad los felicito por acompañarnos y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que conocemos hace muchos años, su nombre es Vladimir Reyes, él es psicólogo egresado de la Universidad Nacional con posgrado y especialista en temas de familia durante 8 años. Vladimir, bienvenido. Bienvenido, Vladimir. Hola, buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Gracias por la invitación. Muy contento de estar acá y presto a servirles. Ok, listo. Quisimos que hoy Vladimir nos pudiera acompañar. Muchas gracias por el tiempo. Y bueno, tuvimos una anécdota que quiero contarles aquí a todos con Vladimir. Mi hija le gusta mucho compartir con otros niños y se dio la posibilidad de compartir con Abby, tu hija, el año pasado, ¿verdad, Vladimir? Sí, así fue. Bueno, sucedió que llegó el tiempo de recogerla a eso de las 4 de la tarde cuando Mariana pues ya debía volver a su casa y pues nada, ella empezó a hacer una rabieta, a decir que no quería salir, que ella se quería quedar, que quería quedar más tiempo. Y yo empecé a manejar la situación como siempre la he manejado, ¿no? Entonces empecé ya mi rostro empezó a cambiar, empecé a hablar fuerte, ella pues ya el llanto, ya se iba a salir el llanto, entonces una típica rabieta. Y pues Vladimir me dio un taller ahí presencial, ¿sí? Y gratuito. Entonces Vladimir tomó la situación en mando y de una manera muy sutil habló con Mariana y le dice, Mariana, vamos a hacer un acuerdo. ¿Qué tal si te damos 10 minutos más de juego con Abby en su cuarto y en 10 minutos ya podemos terminar porque yo y mi esposa Lisette tenemos que salir a hacer unas cosas también? Y pues ella lo captó muy bien. Vladimir le habló con firmeza, sin estar bravo, sin alzar el tono de la voz, muy tranquilo, y colocó un reloj. Le dijo, mira, en 10 minutos este reloj va a sonar y ya se va a terminar tu tiempo. ¿Te parece? Y ella aceptó calmadamente y yo miré a Vladimir y dije, wow. Muy bien, sonó la alarma a los 10 minutos y súper, o sea, Vladimir fue y le dijo, se acabó el tiempo, Mariana, tenemos que irnos. Ella se colocó sus zapatos muy bien y se terminó el tiempo. Y cuando salí, llegué a la casa y le conté a Claudia, le dije, recibí un taller impresionante, ¿sí? Gratuito y aprendí muchísimo. Entonces, esta experiencia me dejó ver que hay alternativas. Hemos estado siguiendo a Vladimir en cuanto a los temas de crianza en su Facebook, en su proyecto Crianza Consciente, en YouTube, en Facebook, y nos ha parecido pues muy especial. Entonces, no, pues Vladimir, queríamos esta noche pues iniciar con este tema ya en materia y pues aquí Claudia tiene unas preguntas para ti. Ok, excelente. Vladimir, bueno, antes de empezar con las preguntas y la metodología que vamos a manejar en este taller, vamos a manejar 5 preguntas, pero quería decirle a nuestros invitados que lo del premio es cierto. Vamos a hacer 4 preguntas, vamos a hacer 3 preguntas, perdón, al finalizar la sesión, y las 2 primeras parejas que nos contesten tienen un obsequio. Entonces los motivamos a que estén muy atentos, a que anoten, porque son cosas que de pronto uno no lo sabe, pero necesita como anotarlas para recordarlas y para colocarlas en el chat. ¿Listo? Entonces, muy atentos a todo el desarrollo de las preguntas, sobre todo. Bueno, Vladimir, ya a lo que vimos. ¿Lista? Mi primera pregunta, ¿por qué es tan importante la crianza? Y como padres, ¿qué desafíos tiene criar a nuestros hijos? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, la crianza, es muy importante la crianza porque está en el seno de las relaciones familiares. Y cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, la Constitución Nacional dice que la familia es la base de la sociedad. Pero también cuando uno ve la Biblia, uno se da cuenta que la institución de la familia está desde el Génesis. Es decir, para Dios es supremamente importante. En el orden de Dios, la familia es
no la puso al final o en otro libro o después de la llegada de Jesús, sino desde el inicio de la humanidad está establecido este núcleo familiar. Y es muy importante porque allí se sientan las bases para el futuro. Uno como papá prepara a sus hijos para la realidad del futuro. Y eso es algo que a veces uno pierde de vista porque uno se estresa mucho en lo cotidiano. La familia es la base realmente, o sea, esto no es una frase de cajón, es la base de las relaciones, es donde se sientan las bases para que nuestros niños, niñas y jóvenes se desempeñen como ciudadanos del futuro, se desempeñen con sus sueños, con sus metas, y esas bases tienen que estar muy bien puestas, y no son solo bases de que reciban condiciones materiales, sino también, como van a verlo a lo largo de todas las preguntas, el tema afectivo fundamental. Los desafíos, pues el principal desafío que yo siempre planteo con los papás es calmarse. Ese es el más grande desafío. Nosotros no vamos a poder sacar adelante una familia si no estamos regulados emocionalmente, si no tenemos una mirada espiritual de nuestras emociones, de nuestras relaciones. Y bueno, y también es muy importante el tema familiar, lo estaba pensando esta tarde, es porque es el lugar donde más sufrimiento a veces se genera. Pues todos nosotros y nosotras quienes estamos aquí en esta conversación sabemos el dolor que nos ha generado que un papá nos haya hecho algo o no nos haya dicho algo, o un hermano o un primo. En el seno de la familia desafortunadamente también se gesta mucho sufrimiento, y los desafíos es cómo no genero ese sufrimiento, cómo no genero esas ofensas, cómo no genero ese dolor. Muchas personas que yo atiendo en consulta, sus grandes temas y sus grandes dolores están enraizados en sus relaciones familiares, y temas complejísimos, es más, de generación en generación. Esto lo dice tanto la neurociencia como la Biblia. Todo el tema del trauma complejo se transmite de generación en generación, y uno puede ver en la Biblia cómo hay cosas que son transgeneracionales. Entonces, los desafíos sí son muchos. Uno se siente a veces con un nivel de responsabilidad muy fuerte. Yo lo he sentido, tengo 2 hijos, un joven de 19 y una niña de 5, y uno dice, ¿en qué momento? ¿Cómo hago para seguir sacando adelante a mis hijos? Qué responsabilidad tan grande que tenemos. Entonces, bueno, yo creo que ahí vamos ya colocando algunas pautas de la conversación. Tú decías algo y lo hablábamos, que nuestra labor como padres es preparar los mejores seres del futuro, si era como un desafío. Y yo pienso que es algo como de las cosas que a veces uno no tiene claro cuando asume, llamemos el llamado, toma la decisión de ser padre, como que uno no se establece desafíos o para dónde va. Me gustaba mucho cuando tú decías es preparar los mejores seres humanos. Entonces, si nosotros como padres tenemos esa responsabilidad, porque no es para los maestros, no es para la sociedad, sino nosotros como padres, y sabiendo, y yo he podido ver en el pastorado, en el liderazgo, cómo cuando una persona viene, el problema cuando llega de 30, 40, 20, empieza en su familia, en su casa. ¿Sí? Yo te preguntaba y creemos que prácticamente el 100% de los problemas que un adulto puede tener vienen de la casa, la crianza, la niñez. Entonces, si nosotros tenemos ese desafío, Carlos y yo tenemos ese desafío, y todas las, no sé cuántas personas ahorita nos están acompañando tienen ese desafío, pero ellos dicen, ¿yo cómo voy a formar el mejor ser del futuro si ese va a ser mi desafío? Si yo tengo una cantidad de problemas que adquirí en mi niñez, ¿sí? Entonces, yo estoy así, y de pronto ahorita en este momento muchos están siendo conscientes de pronto están diciendo, sí, yo tengo problemas porque yo fui rechazado, entonces tengo problemas de rechazo, tengo problemas en mi autoestima. ¿Cómo voy a transmitirle algo bueno a mi hijo? Tuve problemas porque tuve la carencia de un padre o de una madre, tuve abusos, tuve muchas cosas, ¿sí? Entonces, Vladimir, tú, ¿cómo queremos a lo largo de este taller? Es que también no solo miremos, deme tips para ayudarles a mis hijos, ¿sí? Sino que nosotros, pienso que como somos como los que tenemos que empezar a cambiar, yo pienso que nosotros tuvimos, ¿cómo somos nosotros ahorita como padres? Pues no somos perfectos, estamos en ese proceso de aprender, pero nosotros un día llegamos así, de pronto con rechazo, con que llegaste, maltrato, con una carencia de afecto, ausencia paternal. De pronto yo llegué con otra serie de cosas y acá todas las personas llegaron de una u otra manera así, pero nosotros hemos podido ir avanzando porque un día buscamos del Señor.
Eso marcó, tuvimos la oportunidad de ir a un encuentro, tuvimos la oportunidad de recibir sanidad interior, o sea, fue sanado nuestro ser interior. Entonces, hemos asumido ese rol de padres de una manera diferente. Para sanar a alguien, yo he escuchado eso, para sanar a alguien es necesario primero nosotros ser sanos, ¿sí? Entonces pienso que uno de los grandes desafíos, aparte de formar ese mejor ser humano, es empezar nosotros, tu papá, tu mamá, empezar a buscar, ¿sí? Y yo pienso que hoy comienza algo porque si hoy estamos conectados, los que se han conectado, es porque sienten la necesidad de que haya una ayuda, ¿sí? Entonces, continuar, yo pienso que es el comienzo para seguir en un proceso de formar esos mejores seres humanos. Súper. Vladimir, ¿cuál es el rol de los padres, madres y cuidadores, cuidadoras en relación con niños, niñas y jóvenes? Hablando ya de lo que es roles, porque a veces creemos que entendemos nuestro rol de padres, pero a veces no lo entendemos bien. Creemos que es solo dar comida, techo, vestido y ya, pero es un rol bastante profundo. ¿Nos puedes ayudar con ese tema, por favor? Claro que sí. Bueno, creo que conectando con lo que acabamos de hablar es hacerse responsable. Lo que acaba de plantear la pastora Claudia es que uno se tiene que hacer responsable y de algo que yo me tengo que hacer responsable es de mi pasado. Yo no puedo condenar a mis hijos a que padezcan lo que a mí me sucedió en mi pasado o a no parecerme a nada de lo que me pasó a mí y entonces asumo otro estilo. Para esa pregunta yo quiero ahorita compartir pantalla porque creo que el concepto es ese, es hacernos responsables. Es más, la mejor definición de carácter, una de las grandes características, valga la redundancia, del carácter de un ser humano es la responsabilidad. Es cómo hacemos para que nuestros niños se hagan responsables de sus actos. Pero a veces, lo que decía la pastora, uno no se hace responsable. Entonces uno deja las llaves en la casa, encerradas, y uno dice, las llaves se me quedaron, como si las llaves tuvieran conciencia y voluntad. En realidad, a mí se me quedaron las llaves. Hay que empezar desde detalles del lenguaje. Con mi hija lo hago, es decir, tiene un reguero. ¿De quién es el reguero? Ah, ok, es mío. Ok, ¿quién lo recoge? Yo. Es comenzar a generar una responsabilidad. Pero bueno, vamos hacia allá. Yo hablo mucho al adulto responsable. O sea, mi invitación es a que hay esperanza. Hay muchas formas, tanto desde la psicología como desde la vida espiritual, para restaurar relaciones familiares, para que las familias sean diferentes. Y una pandemia, la hemos dicho desde hace un año, es una oportunidad para que la historia de las relaciones en nuestra casa cambien. Es la mejor oportunidad que tenemos porque estamos encerrados, estamos confinados. Entonces, en vez de que sea peor, es una enorme oportunidad de tratarnos aún mejor. Voy a compartir pantalla para ser muy ágil en los pocos minutos que tengo y para hablar un poco de esta pregunta de los roles. Entonces, cuando yo digo que tenemos que hacernos responsables de nuestro rol, una de las cosas sobre las cuales insisto muchísimo, de pronto si alguien ya ha estado en alguna conversación nuestra, es el estilo. Nosotros tenemos un estilo de crianza. Y eso es supremamente importante y sobre todo en nuestro contexto cultural. ¿El estilo dónde sale? Sale de cruzar dos dimensiones. La crianza tiene dos dimensiones. Una se llama el control, que es todo lo que eso sí somos expertos. Haga, no haga, quítese, póngase, lávese, no haga eso, no diga eso, salude, déle el abrazo al tío. Todo lo que hacemos nosotros para regular el comportamiento se llama control. Levántate, recoge tu plato, todo. Eso somos especialistas. La otra dimensión se llama apoyo y es la parte afectiva. Y ahí es donde empieza a tener más desafíos todos nosotros. Incluso, pues no quiero sonar mal, pero a veces los hombres tenemos incluso muchos más problemas para desarrollar esa parte del apoyo, del afecto. La expresión afectiva, es decir, te amo, te quiero, eres muy importante para mí, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Estar constantemente dando un abrazo, dando soporte, dando apoyo. Tú sí puedes hacerlo. Apoyar. Control y apoyo. Cuando uno cruza estas dos variables, surgen cuatro estilos. Voy a tratar de ir muy rápido, igual pues estamos para servirles, en cualquier momento podemos seguir hablando, pero cuando tú cruzas estas dos dimensiones vas a tener los siguientes estilos. Uno es que cuando yo me obsesiono por el control, pero no tanto por el apoyo, quiero es que todo esté controlado, absolutamente controlado, menos apoyo, yo tengo un estilo autoritario. Cuando yo no tengo el interés en controlar, pero tampoco apoyo, ¿sí? No regulo, pero tampoco de afecto, pues podría estar configurando un estilo negligente. Cuando yo tengo un alto apoyo,
pero tengo un bajo control, no me interesa el control, entonces tengo un estilo permisivo. Y cuando yo estoy en el equilibrio, que es la propuesta que lo que buscamos es que las personas entren en este esquema de tener un equilibrio entre el control y el apoyo. Ahora, cuando yo hago estos ejercicios en talleres presenciales, yo les pongo a los papás a hacer el ejercicio de, bueno, ubique a sus papás. Usted en este momento lo podría hacer en esta gráfica. Entonces, bueno, yo digo, mi mamá, que en paz descanse, mi mamá era autoritaria. Un poco de tendencia al apoyo. Mi papá era autoritario. Imagínense cómo soy yo. Pues sin duda soy autoritario, solo que ya soy redimido. Entonces ya empiezo yo a hacer un giro hacia un estilo autorizado. Pero ¿qué encuentra uno? Encuentra mucho adulto autoritario o una generación más reciente en la que quieren deshacerse lo autoritario y van a lo permisivo. Entonces, pues peor, porque estos tres que están en rojo, todos tienen un efecto sobre el desarrollo psicológico de las personas. Todos tienen problemas de ajuste en la adolescencia, problemas de ajuste en la vida adulta. Lo que más quiere evitar el autoritario termina pasando. Entonces, yo conozco mucho estilo autoritario que dicen, no, es que yo tengo que ser autoritario para que no se me salga de control mi hijo. Y termina el hijo consumiendo drogas, asumiendo conductas de riesgo, porque a través de la vía autoritaria lo único que va a lograr es lo que no quiere ver, desafortunadamente. Entonces, bueno, hay mucho que aprender. Y lo otro es los estilos de apego. Ya en esto no me demoro, porque todos nosotros tenemos una forma en la que nos vinculamos. Esa es la parte estrictamente afectiva. Nuestro rol entonces es identificar el estilo, ser responsables, y ser responsables es decir, no, yo no puedo seguir siendo permisiva. Por el futuro de mi hijo, por el futuro de mi hogar, por el futuro mismo mío, no puedo seguir siendo autoritario. Y evaluar cómo es mi estilo de apego. Entonces, mire que el taller se llama Pegar o no pegar, y yo creería que deberías más bien decir apegarnos, es decir, tener un apego seguro. Lo que el ser humano necesita es sentirse seguro. Por eso tu hijo todo el tiempo te muestra la tarea y te dice, ¿cómo está? ¿Cómo la ve? Mira lo que hice, corrí mucho, porque ¿qué está buscando? Que tú digas, excelente hijo, lo haces muy bien, lo puedes seguir haciendo. A veces hay problemas en el apego, que es el apego ambivalente, el apego evitativo, que coincide con estos estilos. Hay que tener mucho cuidado porque el desarrollo afectivo del ser humano depende del estilo de apego de su familia. Entonces, una vez ve personas muy reactivas, a veces ve personas que les gusta el aislamiento, que tienen serios problemas para expresar afecto, todo depende del estilo de apego. Pero bueno, ahí me pasé 1 minuto y medio. Sigamos. No, no te preocupes. Me voy a confesar, yo soy alto apoyo, bajo control. Ok. O sea, Permisivo. Tiende a la de permisividad. Alto control, alto apoyo. Bajo apoyo. O alto control. Alto apoyo. O sea, Alto control, o sea, estás autorizado. bajo apoyo, autoritario. Bajo apoyo. Sí. Ah, ok, más Entonces, tendencia eso a autoritaria. veces es muy normal, lo hablábamos, es muy normal a veces en las parejas y eso a veces es complicado. Total. Sí, son dos Total, estilos de sí. crianza muy diferentes. Fíjate que cuando yo llegué a la iglesia, saludamos aquí a las personas que pues, nos acompañan por primera vez, que son invitados de algunos de los líderes de la iglesia. Bienvenidos a este taller, es absolutamente pues, para ustedes y los amigos que nos están acompañando. Fíjense que lo que tú hablabas ahorita, Vladimir, me hacía recordar cuando yo llegué a la iglesia. Yo llegué a la iglesia y llegué con un modelo de paternidad, un padre ausente, una mamá muy permisiva, que apoyaba pero era permisiva, y esto uno lo tiende a traer pues, a su relación matrimonial. Creo que una de las bendiciones grandes que yo recibí en mi vida fue haber asistido a un encuentro. Cuando asistí a un encuentro, que es un retiro de 3 días que hacemos acá en la iglesia, mi área familiar fue una de las principales que pues, fue restaurada, porque en la charla uno de los guías preguntaba ¿cuándo fue la última vez que tu papá te dijo te amo o te dio un abrazo? Y yo era un joven de 18 años y me puse a examinar, me dije, nunca mi papá me ha dicho te amo y nunca he recibido un abrazo. Creo que fue una de las cosas más duras que jamás me había preguntado y yo dije, wow, tremendo. Jamás jugó conmigo, nunca estuvo pendiente. Y cuando tuve la oportunidad con Claudia de formar un hogar, gracias a esa sanidad que Dios produjo en mi vida, bueno, pude hacer el cambio y hacer algo totalmente diferente con mis hijos.
Mi hijo en una ocasión que me escuchó contar esto me dijo, ¿y por qué tu papá no jugaba contigo? Y bueno, eso a mí me produjo todos los sentimientos por dentro porque fue recordar y bueno, fue también sanar todo eso, pero súper todo esto pues, que nos estabas hablando, Vladimir, porque es realmente la necesidad de que seamos restaurados. En tu Facebook, en estos días, esta semana, hablabas algo de lo que era el impacto que tenían, ¿no? La crianza que habíamos tenido. Brevemente, ¿nos puedes comentar un poco porque me pareció muy, muy importante eso, el impacto que tenía nuestra crianza en el futuro? ¿Nos puedes brevemente compartir un poquito del Facebook que viste? Ok. Pues es un estudio que se hizo en Estados Unidos que se llama Experiencias Adversas de la Infancia. Ellos establecen que hay 10 experiencias adversas. 3 tienen que ver con maltrato, o sea, abuso sexual, físico, psicológico. 2 tienen que ver con negligencia, la negligencia física y emocional. Y 5 aspectos del entorno del hogar: el divorcio, que una persona consuma drogas, que una persona esté en la cárcel, y ver a su mamá o a su madrastra recibir maltrato físico de su pareja. Una persona que ha pasado por este tipo de experiencias adversas en la infancia se vuelve más proclive a desarrollar una serie de problemas a nivel psicológico y a nivel personal. Entonces uno encuentra que si ha experimentado, por ejemplo, si ha experimentado 4 de estos eventos, está más proclive a faltar al trabajo 2, 3 semanas en el año. Esos son estudios que hacen. Pero los más delicados son que se incrementa, por ejemplo, la ideación suicida, la tendencia suicida, se incrementa el consumo de drogas, se incrementa la vinculación a comportamientos de riesgo como actividad sexual temprana, como el tema de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, y ese estudio, bueno, lo siguen haciendo, es muy, muy importante, es relevante para ese tema. Super, Vlad. Creo que todavía sigues compartiendo pantalla y la podemos quitar para... Ok, bueno, vale. Claudia tenía algo para preguntarte. Vladimir, ¿cuáles son las mejores prácticas? Ya vamos a entrar un poco más a lo práctico, esos consejos que tú le vas a dar hoy a todos estos papás y mamás, o de pronto abuelitos que también están acá. ¿Cuáles son esas prácticas que se recomiendan para la crianza? Ok, bueno, voy a volver a compartir. Dale. Entonces, para las prácticas, esa palabra es intencional, porque ahí estamos hablando de las acciones concretas que yo ejecuto, realizo con mi hijo y con mi hija, y que provienen también de un entramado cultural, ¿no? Es decir, el castigo físico, por ejemplo, es algo que sucede en una cultura latina, muy colombiana, pero hay culturas donde esa práctica no existe, donde el castigo físico definitivamente no existe. Y no estamos hablando de culturas aborígenes, estamos hablando de culturas. Bueno, hay culturas indígenas donde no practican el castigo físico, pero hay culturas de países como, no sé, en Inglaterra, por ejemplo, el castigo físico es impensado, cosas de ese estilo. Pero bueno, vamos hacia el tema de prácticas, porque hay que pensarnos en ese sentido en algunas alternativas frente a los castigos cuando me deje avanzar esto. Pido ayuda a Samuel. Aquí no me está dejando. Aquí ya, listo, gracias. Las mejores prácticas, pues miren, hay muchas. Este tema es súper grande, voy a hacerlo en 4 minutos para acá. Hay muchas. Lo más importante es entender que sean acciones que desarrollamos nosotros, papá y mamá, o solo papá a veces, en algunos casos. Sé que hay familias, hay personas aquí que tienen ese desafío de estar criando solos o solas. Hay una diferencia entre responder y reaccionar. Entonces aquí ya empieza el taller también, ¿no? Piensa ya, si estás tomando apuntes, ¿qué es lo que yo más hago en el día? Pues, ¿qué más hice hoy? ¿Respondí o reaccioné? Y responder, entonces, el hecho de poder responder me lleva a crear un ambiente estimulante, es decir, un ambiente motivante. La gente cambia cuando se le motiva, los niños cambian cuando se les habla bien, cuando se les trata bien. Hay más posibilidad de cambio y que el cambio dure cuando hay un ambiente que es estimulante, que es chévere, que es agradable. Como todos nosotros nos gusta, ¿no? Hay personas que en ese momento pueden decir, ay, ese taller es muy aburridor, de pronto no es muy estimulante. Otras personas pueden decir, este taller está muy estimulante. A todos nos pasa, pues a los niños mucho más. Los niños necesitan ambientes estimulantes, que suceden más cuando estoy pensando en responder, pero cuando estoy pensando en reaccionar, es probable que genere unos ambientes poco estimulantes, de mucha desmotivación, de mucha pereza, de oposición constante, de rebeldía que tanto nos molesta a los adultos. Entonces hay muchas, los voy a llenar de palabras, no se vayan a sentir mal, esto lo podemos mirar en detalle, eso hace también que sigamos participando en este tipo de actividades donde recibimos esta información importante. Clave la calidez y el involucramiento.
hablarnos bien. Yo conozco que hay temas de lenguaje que son muy fuertes, les hablamos muy duro, de pronto les hablamos golpeado, entonces creemos que esa es una forma de ejercer autoridad. Clave, funciona mucho más para ese ambiente estimulante la calidez, el que yo regule el tono con el que estoy hablando, la forma como le estoy abordando. Incluso si mi hija no me está hablando en un buen tono, si yo soy asertivo, yo no me engancho, no me dejo inundar por eso, sino que yo más bien sigo en un tono tranquilo, porque yo soy un modelo, como lo vamos a ver a continuación. Prácticas como la contingencia y la consistencia. Yo veo mucho papá que es poco consistente. ¿Qué quiere decir? Le dice a su hijo, bueno, te portaste mal esta semana, gritaste a tu mamá, te voy a quitar un privilegio, te voy a quitar la consola. Para los que son más privilegiados tienen consola. Entonces, te quito la consola y no vuelves a jugar la consola. Pero entonces, y dice, son 5 días sin consola, pero al tercer día el niño está dele que dele tratando de romper el límite, y el papá o la mamá levanta el límite. Quiere decir que no fuiste consistente. Y ahí, lo que esto va a generar es un serio problema para después quitar ese comportamiento de gritar a la mamá. O lo que yo hago constantemente con mi hija. Mi hija dice, quiero agua. Yo, ¿cómo se dice? Por favor. Ahí hice 2 cosas. Fui contingente porque actué de inmediato. Es decir, ella dice, quiero agua, como todos los niños, ¿no? Quiero agua, porque creen que todo el mundo está a su servicio. Y hay papás que son bien, corren harta al servicio. Entonces, quiero agua. Contingente es inmediato. ¿Cómo se dice? Pero fíjese que no le he dicho 20 veces que pida el favor. No, no es eso. ¿Cómo se dice? Eso es ser contingente. Y cada vez en el día que ella actúa así, se lo digo. ¿Eso qué quiere decir? Que soy consistente, que lo hago consistentemente, que lo hago todo el tiempo. Entonces, cada vez que mi hija pide algo, yo digo, ¿cómo se dice? Por favor. Y cuando se lo doy, ¿cómo se dice? Gracias. Y como yo llevo a fuerza de constancia y de consistencia, ustedes van a ver el milagro que eso genera, que después la niña se desenvuelve y lo hace quedar re bien con los abuelos, con los tíos, en el colegio, porque eso emerge porque lo has formado de una manera agradable. Temas como la solución de problemas, impulsar, indicar, instruir, monitorear. Mira, hay muchas, tener precisión en lo que uno dice, a veces eso es muy ambiguo. Moldear, uno moldea las habilidades, pero se moldean con elogios. Todo el tiempo los niños necesitan que usted diga que lo está haciendo súper bien, no que le esté criticando todo el tiempo, no que le esté juzgando, colocándole la vara más alta para que pueda ser un excelente profesional. Así no va a ser un excelente profesional, se va a cansar y va a botar la tercera carrera que usted quiere que haga. Es con elogios y con atención, con estar aquí, estar pendiente, estar presente, motivando, un padre motivador. Bueno, temas como comandos concretos que busquen cumplimiento. A veces los psicólogos tenemos fama de alcahuetes, pues yo no soy de esos. Ambientes no estimulantes. Aquí rápidamente, no es estimulante la coerción, la amenaza. Eso fatal. Es decir, eso genera muchos problemas. El no involucramiento, ¿no? Es que mi hijo se la pasa metido en ese juego. ¿Ha jugado con él? Juegue con él media hora y lo va sacando un poco de tanto tiempo con ciertos límites que usted le va estableciendo. Involúcrese con apoyo, ¿no? La cantaleta no funciona. ¿Cómo así? Pero si eso de allá venimos, de la cantaleta. No va a funcionar para crear un ambiente estimulante. Atribuciones amplias. Miren, esto es muy potente. Su hijo no es agresivo. Su hija no es depresiva, tiene comportamientos agresivos. Uno no puede definir a una persona en su totalidad por un comportamiento. Es muy injusto, es muy duro. Bueno, yo creo que aquí ya voy a ir parando, pero lo que les quiero simplemente mencionar es que hay muchas acciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo emocional, validar sus emociones, empatizar, animar, calmar. Y uno no calma, yo no sé por qué en Colombia pensamos que uno calma diciendo, cálmese. Yo no he visto la primera persona que se calme porque no le dice, bueno, ya se calma. Eso en realidad no funciona nunca, pero es enseñar a calmar con contacto físico. Cuando a mi hija se le riega el agua con esos estándares que ya tiene por cometer un error, se pone muy brava, llora, entonces yo me acerco y la abrazo. Contacto físico es contacto para regular emocionalmente y le digo, a mí también se me ha regado el agua, valido, empatizo. Aquí estoy ya dando mucho tiempo, pero lo único que quiero mostrar con esta diapositiva es que hay decenas de acciones que yo puedo hacer en la casa en mi relación con mi familia. Primero, si estoy calmado. Segundo, si soy responsable de mis emociones. Y tercero, si dejo de pensar que lo único que hay que hacer es corregir. Usted puede leer los anuncios en el chat
muchas personas dirán, yo quiero ver este taller porque quiero aprender a reprender a mis hijos. Bueno, hay mucho más cosas que reprenderlos, ¿ok? Hay muchas cosas más que hacer que reprenderlos únicamente. Ignorar sus emociones no está muy bien. Dejar así, ¿sí? A que siga llorando, déjelo que siga llorando. Menospreciar, ¿no? Criticar, no aguanta. Ya, deje de sentir, ya no está más brava. Eso no, así tampoco la gente deja de estarlo. Aguante, aprenda, aguante. No funciona para entrenamiento emocional. Yo paro aquí porque me estoy llevando mucho tiempo ya de esta pregunta. Bueno, me llamaba la atención cuando tú hablabas de la palabra consistente, porque pienso que a veces lo único, y me ha pasado como mamá, y sé que a muchas mamás y papás les pasa, somos consistentes para corregir. O sea, en eso yo creo que sí somos consistentes y todos los días creo que lo hacemos, pero no somos consistentes en otras prácticas porque nos desmotivamos, nos desanimamos, empezamos, pero me ha pasado, yo digo todos los días voy a jugar con mi hija, ¿sí? Quiero, me determiné y digo me lo va a terminar, pero paro. Y sé que mucho nos puede pasar. Hay una palabra en 2 de Timoteo 2:6 que dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, es algo que nosotros queremos, o sea, que no, queremos ver muchas cosas en nuestros hijos, queremos verlos bendecidos. ¿Quién quiere ver a un hijo mal? Nadie. ¿Sí? Queremos que ellos sean los mejores, que se casen, sus vidas se desarrollen, pero es algo que implica, tenemos que ser consistentes en nuestro trabajo diario. Si usted vino a este taller, yo pienso que uno sale con la determinación, voy a hacer cambios, pero tiene que empezar una labor de trabajo constante y diaria. Si usted quiere verlo, a partir de hoy. No solamente decir, empezar, ¿qué significa eso? Yo también lo veo, leer, ¿sí? Leer un libro. Nos gusta, a veces buscamos muchos temas por leer, pero a veces lo último que dejamos es el tema de nuestros hijos Para nuestra o de nuestro profesión. matrimonio. Sí, podemos, lo que hablábamos contigo, un profesional puede tener cantidad de libros, usted de pronto en su biblioteca puede tener cantidad de libros si es abogado, pero ¿cuántos libros tiene de pronto para criar sus hijos? ¿Sí? Entonces debemos ser como consistentes en esas prácticas que sé que si las empezamos a hacer vamos a ver el fruto, independientemente de la edad que tengan nuestros hijos, porque desde que sean muy pequeños hasta adolescentes o jóvenes, como de pronto hay padres en esta noche. Súper. Veo que estamos teniendo preguntas en el chat. Hay bastantes preguntas. Vamos a tener al final una sesión de preguntas, ¿cierto, Vladimir? ¿Nos puedes ayudar con unas? Claro, yo creo que habrá muchas preguntas, no sé cuántas respuestas, pero vamos a probar. Listo, vamos a dejarlas para el final. Vamos a continuar con lo que teníamos planeado y al final vamos a abordar esas preguntas. Si las pueden volver a colocar en el momento de las preguntas, sería excelente para ya no... los tengo acá. las tenemos acá ya consolidadas. Todas están acá consolidadas. Súper, listo. Entonces, creo que bueno, está Lina Correa, Araceli, hay algunos que están colocando algunas preguntas. Bueno, Vladimir, hay un tema que tú mencionaste en la intervención anterior y fue el tema de la disciplina. Es un tema súper, súper importante y bueno, fue el título de nuestro taller, Pegar o no pegar. Bueno, por aquello que en nuestro país hace unas semanas, meses ya, un mes casi ya, surgió la ley que prohíbe el castigo a los niños y bueno, tuvimos este tema tratándolo en redes sociales y en noticieros. Quisiera que nos hablaras un poco, que pudiéramos hablar de la corrección y la disciplina. Es un tema súper importante. Hablaste de las prácticas no violentas en la corrección. O sea, tenemos un imaginativo acá cultural que corregir es dar correa y chancleta y creo que hay cosas que necesitamos aprender y reaprender en ese aspecto. De acuerdo. Bueno, bien, gracias. Respecto a esto, siempre aclaro lo siguiente. Les hablaba hace un rato de comportamientos. Nosotros no definimos a las personas por su comportamiento. Entonces uno no puede decir que un niño es agresivo, sino que tiene comportamientos agresivos. Y eso es muy importante para cuando yo quiero calcular o comenzar a planear una mejor crianza y una mejor relación con mis hijos. Ahora bien, hay unos comportamientos que son negativos, sin duda. Hay unos comportamientos que no son tolerables, que no son aceptables. El gritar, el pegar, el botar las cosas, el no cumplir con su promesa, una cantidad de comportamientos y los niños van
desarrollándolos y uno va moldeando ese comportamiento. Hay unos comportamientos que son positivos, de los cuales no nos podemos olvidar. Cuando tú ves a tu hija, a tu hijo haciendo algo bueno, haz una fiesta enorme, celébraselo muchísimo porque eso va a generar mayor, que eso se incremente y que además que eso se generalice a otros comportamientos. Pero hay comportamientos que son positivos y hay comportamientos que son negativos, sin duda. Ahora, ¿la disciplina para qué es? Y es que eso es lo que tenemos que replantearnos, papás y mamás. La disciplina no es para que aprenda, la disciplina no es para que sufra, la disciplina no es para eso, la disciplina no es para desahogarme. Ay, me sentí bien, me sentí mejor. La disciplina no es para eso. La disciplina son todas las acciones que yo realizo para que los comportamientos negativos se minimicen. Es decir, si el niño no recogía el reguero, no recogía ningún reguero, que es un comportamiento negativo, además desorden, si no lo recoge y empieza a recogerlo 2, 3 veces a la semana, quiere decir que ese comportamiento negativo se redujo. Que gritaba, entonces que vaya a gritar menos. Que estaba dando cachetadas. Yo me acuerdo una vez a mi hija, una vez le dio una cachetada a mi suegro y todo el mundo en esa casa se rió. Y eso es muy sutil, ahí entran ese tipo de comportamientos. Vaya después uno a quitarle ese comportamiento porque la niña empezó a cachetear a todo el mundo. Como 5 meses uno tratando de que ese comportamiento se minimizara, pues haciéndolo de buena manera, porque yo no lo puedo pretender que la niña deje cachetear yo cacheteándola. Creo que eso, yo no sé quién enseña eso, pero bueno. Y los comportamientos positivos, maximizarlos. Para eso es la disciplina. La disciplina es para que los comportamientos negativos vayan a reducirse y los comportamientos positivos se aumenten. Ese es el objetivo. La disciplina es para que uno incorpore valores morales, les voy a hacer muy técnico acá, para que el niño incorpore un valor moral prosocial, lo internalice. El principal valor moral prosocial que tanto nos preocupa a los papás, ¿cuál es? El respeto. Todo el tiempo, ¿sí? ¿Cuántas veces uno le dice en el día? Bueno, respete, bueno, ya, respetando, mijo. Esa palabra es una palabra que desarrollado, que todo el tiempo estamos diciéndola. Ese es un valor moral prosocial. Por ende, si yo aplico un castigo, una corrección, esa corrección tiene que servir para que el niño incorpore el respeto. Y entonces eso me desafía a mí a pensar, por eso hay que ilustrarnos, por eso hay que buscar ayuda cuando necesitemos ayuda, leer libros, escuchar conferencias óptimas. ¿Cómo yo hago para que mi niño respete cada vez más? No será ir respetándolo, sin duda, porque si yo soy un modelo de irrespeto, pues mi hijo sin duda va a irrespetar. Entonces, la disciplina es para minimizar comportamientos negativos, maximizar comportamientos positivos y que el niño aprenda esos valores. De ahí donde nosotros tenemos que ser más inteligentes que ellos. No estamos compitiendo. Una vez en la oficina una compañera me dijo, es que sentí que ya perdí con mi hija. Y hoy que están compitiendo. Eso no es una competencia. Tú no pierdes tu rol. No vas a perder nunca tu rol. Que internalice el valor, que desarrolle una competencia social, que piensan los demás. A veces uno dice a los papás, bueno, ¿qué quieres que sus hijos sean? A que sean felices. Y yo les complemento, pero no a costa de los demás. Porque ahorita hay gente que es feliz narcotraficando. Ahorita hay gente que es feliz siendo corrupta a costa de los demás. Eso no es una competencia social óptima. Es que sea feliz porque es una persona empática, solidaria, que ayuda a los demás, que no se mete en líos. Y el agenciamiento, la disciplina también es que yo me organizo, ¿no? Que recojo mis cosas, que efectivamente me levanto una hora, que entro a mi colegio, me conecto, ahora toca conectarse, que hago mis tareas. Eso es lo que la idea de disciplina. Entonces, ¿cómo desarrollarla? Reglas claras. Es muy importante que las reglas sean claras. Usted hoy ve un código de tránsito, es claro. El semáforo en rojo es claro, no ambiguo, que no dependa de uno de los dos miembros de la familia, de los padres. ¿Sí? Que no, es que con mi papá las cosas son diferentes. Espere que él llegue. Eso se vuelve a veces muy complicado. Los dos están de acuerdo, generan un acuerdo de cuáles son las reglas y se comunican. Entre más grande sea el niño, hay más posibilidad de que el niño participe en la construcción de estas reglas. Reglas claras, límites sí o sí. Es más, son mejores los límites que los gritos. Son mejores los límites que los golpes. Funcionan más, tienen más efecto en el carácter futuro. Establecimiento de límites, de si se hace, no se hace. Esto sí se hace, no se hace. La consistencia, que es lo que acabamos de decir, pero es de lo más potente que yo he visto familias transformadas porque empiezan a desarrollar esta posibilidad de desarrollar acciones muy consistentes. La contingencia, es decir, si el niño se portó mal, hago una acción de inmediato.
Y no es que por la noche, después de 8 horas, venga, que esta mañana usted dijo, ahí ya no va a funcionar nada porque pierde fuerza el escenario. De inmediato se atiende, generalmente con tiempos fuera. Yo utilicé durante mucho tiempo el tema de la pared, de que nos vamos para la pared, tiempo fuera es retiro a la niña del contexto en donde se está portando mal, a un lugar digno, pilas, en condiciones dignas, y yo me quedo con ella, 1 minuto por edad. Si tiene 5 años, son 5 minutos. Si tiene 30, no debería estar usted, no debería estar viviendo con usted. Pero bueno, entonces, pero si tienes 1 minuto por edad, ya con el adolescente es diferente. El adolescente ya tú no vas a decirle se va para la pared. Es otra cosa, con el adolescente hay que negociar más, con el adolescente si tú respetas a un bebé y a un niño, a un adolescente hay que respetarle más. Con el adolescente hay que trabajar más el tema de pérdida de privilegios, que es lo que sigue, que aquí lo que uno llama costo de respuesta, pérdida de privilegios. Hay mucha gente que se desanima y dice, no, yo le quité el Lesbos, pero eso no funcionó. No, lo que no funcionó es que tú se lo quitas y se lo pones cada rato. Cuando yo levanto un límite, lo que más va a suceder, perdón, cuando yo pongo un límite, lo que más va a suceder es que, por ejemplo, si el niño hace una rabieta para que yo le dé un juguete y por hacer rabieta yo le doy el juguete, entonces la próxima vez que me haga una rabieta y yo no le dé el juguete, lo más seguro es que va a incrementar las rabietas, pero eso es por un tiempo, no se desanime. Si usted mantiene el límite, el comportamiento va a bajar. Eso está estudiado en psicología muchísimo, que es lo que llaman costo de respuesta. Hay formas en las que uno puede hacer que los comportamientos se minimicen y unos se fortalezcan, pero siempre en el contexto de una buena relación. Usted tiene un hijo adolescente, tiene un problema de la relación con su adolescente y quiere que le haga caso, arregle primero el problema de la relación con su adolescente. Pídale perdón por lo que tiene que pedirle perdón. Reconozca sus errores. Todavía hay mucha esperanza. Nuestros jóvenes nos necesitan. Tenemos todavía la esperanza. Si estás aquí, hay mucha esperanza para tu familia, sin duda. Porque lo primero que hay que arreglar son las relaciones y después miramos si hace caso o no. Porque la relación es lo que va a hacer que permanezca con vida. Tú no sabes lo triste que es escuchar a un joven que se quiere suicidar porque su papá es una persona autoritaria. Es muy triste, uno no sabe ni qué decirle a pesar de que estudia psicología. Es supremamente complejo encontrar jóvenes que se quieren suicidar y las estadísticas cada vez son mayores. Si tú estás hoy aquí, es un acto responsable. Hay esperanza total. ¿Qué hay que hacer? Mejorar la relación. Desde hoy mismo tenemos esa oportunidad. Gracias. Sigamos. Vladimir, muchas gracias. Mira que una amiga, bueno, realmente era un amigo el que me hacía la consulta, un amigo me decía, mi hijo me trata mal, es un chico, creo que era más o menos de 8 años, Niño. Sí, me trata mal, palabras fuertes. En mi labor de consejero matrimonial, pastoral, le dije, ven, ¿cómo está la relación con él? ¿Tú cómo lo tratas? O sea, un niño, ¿de quién aprende a decirle a sus padres, bueno, groserías y palabras desavenencientes y rebeldes? La respuesta de él fue, no sé. Yo le dije, yo creo con mucho respeto que muy probablemente tú lo has tratado así. Y bueno, ahí se creó un poco una barrera porque me dijo, no, o sea, no, para nada. Se siente atacado. Y sí, y uno se siente atacado porque yo le decía, no entiendo de dónde él permanece con alguien. Y me decía, no, pues todo el tiempo con nosotros. Le dije, perdóname, insisto, muy seguramente todo lo ha aprendido de ti. Y claro, era totalmente cierto. Posteriormente se bajó un poco la guardia y sí, claro, totalmente, era la relación la que estaba fracturada. O sea, yo veo cuando comparto con mis hijos y con mi hijo mayor, con Juan José, de 11 años, noto los cambios cuando interactuamos, compartimos. Noto cuando la relación se está distanciando, es una alerta, hay que parar, hay que conectar otra vez con ellos, ¿sí? Conectar con sus emociones, con su mundo, ¿no? Estoy en un mundo de un hombre de más de 40 años pensando en casa, en cuentas, en dinero, en la casa, pero necesito conectar con un niño de 11 años, con ese mundo que tal vez es, en cierto modo, parecería irrelevante para mí. ¿Ibas a decir algo, Brian? Sí, que hay un concepto ahí que se llama firmeza. Nosotros, o sea, hemos planteado que la firmeza debe existir, la autoridad existe. Si ustedes ven los estilos, el estilo autorizado, el donde manejo bien el control y el apoyo, mantiene la raíz
etimológica, que es autoridad. Es decir, la autoridad no se va a perder, el tema es cómo la ejerzo. Entonces la firmeza es una vía, pero a mí me encanta la definición de firmeza porque dice que es una acción que yo puedo tomar pues, de manera contundente, firme, pero en el contexto de una buena relación. O sea, usted quiere tener una buena disciplina en su casa, tenga una buena relación. Cuando la relación es irrespetuosa, sin duda, ninguna estrategia de castigo y de corrección va a funcionar, sino que va a incrementar la distancia. Básicamente quería decir eso. Excelente. Bueno, ya tenemos la última pregunta. Dale. Y la última pregunta, Vladimir, creo que es la base y una pregunta muy importante. ¿Cómo influye la vida espiritual, nuestra vida espiritual como padres, en el hogar, en la crianza de nuestros hijos? Sí, claro, fundamental. El carácter del ser humano es integral. El carácter del ser humano tiene pues, su área financiera, su área familiar, cada una de las áreas, pero una de esas áreas fundamentales es el área espiritual. No se puede dejar por fuera. Cuando uno ya ha sido unos diagnósticos en temas de salud mental, uno incluso ya hay muchas personas que se dedican a hacer teoterapia y a hacer trabajos basados únicamente en los principios espirituales. A mí yo creo que soy un testimonio viviente de que cuando Dios visita una casa, arregla, restaura, y para mí es fundamental. Es decir, Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta de nuestra casa, a la puerta de nuestra vida. Y cuando Él entra, empieza a organizar, Él empieza a restaurar, Él empieza a que pongamos nuestra mirada en donde debemos poner nuestra mirada. No solamente es que el niño te respete, es que el niño te respete porque te ama, pero también porque ama a Dios. Es porque respeta el modelo de padre que queremos ser, pareciéndonos a nuestro Padre Dios. En eso, por ejemplo, yo entré a una universidad privada a estudiar hace poco una maestría, ya la acabé, pero yo veía a los jóvenes que tenían el total respaldo de sus papás. Y yo me salía sintiéndome muy mal porque yo no tenía cómo pagar la cuota del crédito del siguiente mes y me tocaba empezar a orar y decir, quiero que tú seas mi respaldo, así como estos jóvenes tienen un respaldo en la oración, buscar la paternidad de Dios. Hay que restaurar la paternidad de nuestras vidas para poder ejercer otro rol paterno. Y eso solamente se restaura a través de prácticas espirituales, de una práctica espiritual de la verdad redentora. Porque hay muchas personas me dicen, no, es que yo soy espiritual, y siguen tratando mal a sus hijos, o no, son espiritualidades que no son redentoras ni transformadoras. Sabemos que el único redentor es Jesús. Entonces, cuando Él visita una casa, él trae la esperanza, Él trae la vida, Él trae el mejoramiento de las relaciones. Entonces, fundamental, Él está a la puerta. Y cuando Dios visita una casa, pues es un motivo de celebración. Si Dios ha visitado nuestras familias, abramos la puerta, dejemos que entre, es lo mejor que puede pasar, sin duda. Súper, Vladimir. Mira que hay un texto que está en el libro de Mateo, es una historia que contó Jesús y es precisamente para las personas que quieren construir una casa. Él puso dos ejemplos. Él dijo, habían dos personas que querían construir una casa y una de ellas dijo, esto es rápido, esto no tiene ninguna ciencia, esto es simplemente colocar ahí unas cosas y levantar algo. Y efectivamente lo hizo así, llevó su familia allí. Dice que vinieron vientos, ríos y golpearon contra esa casa y definitivamente la palabra que usa es dura, dice fue grande su ruina y describe el estado de algunos hogares actualmente, en ruina emocional, espiritual. Y Jesús dijo, pero ahí hubo otra familia que dijo, no, construir una familia requiere conocimiento, requiere responsabilidad, como tú nos decías, respeto, requiere ciertos principios, ciertas bases. Dice que ellos no lo hicieron rápido, sino que cavaron hondo, es la palabra que usaba Jesús, cavar hondo, es decir, no tomar las cosas a la ligera, sino tomarnos el tiempo de ir a los fundamentos. Y dice que ellos levantaron su casa con un buen fundamento y vinieron los mismos problemas de la anterior familia, ríos, vientos, soplaron fuerte, pero con un ingrediente especial y es que permanecieron firmes, ¿sí? Ruina versus permanecer firmes es lo que Jesús nos ofrece. ¿Cuál fue la diferencia? El fundamento. Creo que llevamos 15 años de casados con Claudia, nuestra experiencia como padres ha sido totalmente diferente. Mi
objetivo cuando llegó Juan José, cuando llegó Mariana, fue romper totalmente el esquema que había traído mi papá. Claudia también venía de un esquema muy parecido y fue entrar a romperlo. Tuvimos que, primero lo que les contamos, ¿no? Claudia asistió a un encuentro hace más o menos 21 años, yo también más o menos 24 años, y pudimos recibir dentro de la iglesia esa formación y lo que tú decías, Vladimir, la restauración de la paternidad. Tener un padre lejano marca definitivamente, autoritario, el hecho de no tenerlo, son cosas que marcan nuestras vidas, pero lo que tú decías, tenemos que ser responsables con nuestro pasado, decir, bueno, lo vamos a solucionar. Para mí la solución fue Dios. Y es lo que queríamos compartirles hoy, ya al final de este taller, es decirles, Dios tiene un camino de restauración para sus vidas, su hogar tiene esperanza. En algunas ocasiones decimos, no me gusta mucho el tema de Dios. Bueno, Dios les ama profundamente. Dios está interesado profundamente en ayudarles, no solo en el tema de la paternidad, sino en el tema de pareja, en el tema de las heridas, de sanar el pasado. A veces colocamos una barrera con Dios porque creemos que a Dios le interesa mi comportamiento antes que ayudarme, ¿no? Entonces encontramos un Dios en la Biblia, a Jesús, que le traen una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, y Jesús lo primero que hace con ella es decirle, yo no te condeno, vete y no peques más. Jesús lo primero que le dijo fue, no tengo nada contra ti, sé que has tenido un mal comportamiento, pero lo que primero me interesa es ayudarte. Y queríamos presentarte en esta noche a través de este taller lo que ha sucedido en la vida de Vladimir, de nosotros como pareja y de las personas que te invitaron a decirte que Dios tiene un propósito con tu vida, que esta pandemia puede ser utilizada para lo que decía Vladimir al comienzo, restaurar, volver a conectar con tu pareja, con tu familia. Este taller lo vamos a hacer mensualmente. Quisiéramos que pudieras permanecer acá o visitar otro taller también, es viable, pero básicamente queríamos decirte, Jesús es la respuesta. Él ha transformado nuestra paternidad, ha transformado nuestra forma de abordar la crianza de nuestros hijos, lo que somos como parejas.